Un grupo que no solamente viene de Corea. Ok. No solamente somos un grupo que viene de Corea, sino también hemos venido de Cuba, hemos venido de Colombia, pero nuestro objetivo no es uno. Realmente nosotros hemos venido aquí porque hay un mensaje que la Biblia nos dice que tenemos que predicar. Nosotros hemos venido aquí para culminar con la evangelización mundial en nuestros días, que quiere decir que verdaderamente queremos terminar de cumplir la gran comisión. Y yo quiero hablarles un poco de este mensaje, pero antes me gustaría que viéramos un pasaje de la Biblia. Si nosotros vemos el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, veremos este versículo. Juan capítulo 20, versículo 31. Los que tengan Biblia, por favor, acompáñenme. Se los voy a leer. Juan 20, 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Vamos a orar un momento. Señor, te agradecemos por este tiempo que tú nos permites. Te agradecemos porque tú has permitido a tu Hijo sobre nuestras vidas, Señor, y tú lo has enviado como el Cristo. Te agradecemos por esta gracia inmerecida en este momento. Señor, en este momento toma el control de este tiempo. No es nuestro tiempo, no es intención o palabra de hombre la que, Señor, deseamos que sea proclamada aquí, sino que es puramente tu voluntad y tu palabra la que debe de ser predicada, Señor. Señor, permite que tu evangelio pueda penetrar los corazones de las personas que están aquí, Señor. Obra sobre nuestros espíritus para que haya revelación verdadera sobre nosotros, Señor, y no una revelación de hombres, sino que sea revelación de parte de tu palabra, Señor. En este momento, Señor, oramos por todas las personas que están aquí listas para despertar a tu palabra, Señor. Oramos para que verdaderamente esto sea un surgir en su corazón y de que podamos despertar para cumplir la gran comisión que tú tienes, tu voluntad, Señor. Te glorificamos, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra en este momento, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Bien, hemos dicho que nosotros venimos para cumplir la evangelización mundial en nuestros días. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros realmente queremos terminar de hacer la gran comisión de predicar el evangelio a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Han pasado muchísimos años desde que esta palabra ha sido dada. Han pasado aproximadamente 2000 años desde que el Señor ha dicho que se cumpliese esta gran comisión y todavía no se ha hecho. Hay muchas iglesias en todo el mundo, muchas organizaciones de misiones. Hay mucha gente empeñada en poder cumplir la voluntad de Dios, pero todavía no se ha cumplido esta obra. ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas iglesias que se esmeran? ¿Por qué hay tantas iglesias que entregan su vida? ¿Por qué hay tantas personas que quieren hacer la voluntad de Dios, pero aún así no hayan rumbo en su vida? ¿Por qué aún así no hayan obra de Dios en su vida? ¿Por qué aún así andan desfallecidos? ¿Por qué ellos andan despechados, aunque ellos han entregado su vida por la labor del Señor? ¿Por qué nosotros hoy como iglesia no estamos conquistando el mundo? ¿Por qué hoy como iglesia, es más, hemos estado perdiendo contra el mundo? Les quiero aclarar algo, yo no vengo a criticar a alguien, realmente nosotros hemos venido aquí entregando un tiempo y también sufragando los costos que nosotros vamos a gastar. ¿Pero por qué vendríamos aquí? No para criticar. Nuestro ánimo es que verdaderamente pueda despertar la iglesia. Pero para despertar nosotros tenemos que conocer la realidad del letargo en la que nosotros estamos viviendo. Por eso es que nosotros hemos venido aquí para compartir este mensaje, para que la iglesia realmente pueda reconocer la condición en la que está y poder descubrir a través de la Escritura por qué nosotros estamos así y qué es el plan de Dios para nosotros en este tiempo. Por eso, si tienen sus escrituras, si tienen su Biblia, me gustaría que me acompañasen durante el trayecto de este mensaje, porque no quiero que me crean a mí, quiero que crean a la Biblia que ustedes tienen en la mano. Así que hemos leído ahora Juan 20:31. Primero, para hablar un poco de estas escrituras. Estas escrituras realmente son la palabra de Dios, son la palabra que Dios nos ha dejado, es como una carta de Dios para nuestras vidas.
Y nosotros tenemos que saber que en todo tipo de escritura, todo tipo de texto, hay un objetivo que quiere dar a entender. Todo tiene un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de la Biblia? ¿Para qué nos fue dada la Biblia? Debemos de empezar a conocer esto. Hemos venido hablando de que la iglesia hoy está decayendo. Hoy la iglesia, aunque quiere cumplir la voluntad de Dios, no la puede hacer. Hoy la iglesia está débil. ¿Pero por qué? Primeramente debemos de examinar las Escrituras. ¿Y para qué fueron hechas las Escrituras? Aquí nos dice la respuesta en Juan 20:31. Desde el versículo 30 nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Aquí vemos que Jesús había hecho muchas cosas durante toda su vida, pero no todas las que él hizo están escritas aquí. Pero hay unas que sí están escritas aquí en este libro. Hay algunas que se han registrado, y las que nos fueron dadas a entender, las que nos fueron entregadas, las que nos fueron transmitidas, ¿para qué fueron transmitidas? Versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Las que sí fueron escritas, las obras de Jesús, los milagros de Jesús, las señales de Jesús, todo lo que hizo Jesús, que sí fue escrito en esta Biblia, fue escrito por una razón: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, nosotros solo podemos tener vida en el nombre de Jesús cuando creemos una verdad, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Solo cuando lo creemos de esta manera podemos tener vida en su nombre. Y este es el objetivo de toda la Biblia. Este es el núcleo de toda la Biblia. Algunos dirán: pero esto solo se trata del Evangelio de Juan. Solo se trata de los escritos del Evangelio de Juan. Pero me gustaría que me acompañaran a otro versículo, por favor. Juan 5. Versículo 39. Aquí Jesús mismo está hablando de algo muy importante. Juan 5:39, un versículo célebre, ¿verdad? Nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús estaba diciendo esto a los estudiosos más fervientes de la Biblia, aquellos que verdaderamente entregaban su vida para leer las Escrituras, aquellos que amaban a Dios, aquellos que buscaban una respuesta de Dios en sus vidas. Jesús les dice: ustedes leen estas Escrituras porque creen que en estas Escrituras hay vida, pero ¿saben qué? Todas estas Escrituras hablan de mí. Y realmente aquí, cuando nos referimos a la palabra Escritura, no estamos hablando de la Biblia como hoy la conocemos. Hoy tenemos el Nuevo y el Antiguo Testamento, pero en ese tiempo, cuando estábamos hablando de las Escrituras, estaban hablando del Antiguo Testamento, y estaba diciendo: todo este Antiguo Testamento habla de mí. Todo esto habla de mí, estaba diciendo Jesús, lo estaba afirmando. Y él no solo lo afirma aquí, en Lucas 24, versículo 44 también lo dice. Se los voy a leer. Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces vemos que la ley de Moisés, el Pentateuco, los profetas, estamos hablando de los profetas mayores y menores, los salmos y todos los escritos históricos que conforman todo el Antiguo Testamento, están hablando de una cosa. Aquí Jesús dice: era necesario que todo esto se cumpliese de mí. Jesús está diciendo: toda la Biblia habla de mí. También Juan 20:31 nos dice que el objetivo de todo esto es que ustedes crean en Jesús el Cristo, como el Hijo de Dios, para que tengan vida en su nombre. Entonces, a través de estos 3 versículos podemos confirmar que el objetivo de la Escritura es solo uno. El objetivo de la Escritura no es para que vivamos una vida moral, no es para que vivamos una vida ética, no es para que tratemos bien al prójimo. Claro, todas son cosas buenas, son cosas que deberíamos de hacer, pero la Biblia misma nos dice acerca de esta Escritura que todas son escritas direccionándonos a Él, para que creamos en Él. Y nosotros no podemos estar con un objetivo diferente al de la Biblia. Me gustaría que leyésemos otro versículo para confirmar la situación en la que nosotros estamos. Hemos visto que toda la Escritura habla de Jesús como el Cristo. Hemos visto que toda la Escritura nos direcciona al Cristo. Pero me gustaría ver entonces un poco del mensaje de la iglesia primitiva. Sabemos que Jesús dijo de qué habló la Biblia.
Sabemos que la Biblia en sí, Juan dijo de lo que hablaba la Biblia, pero ahora, ¿de qué habla la iglesia primitiva? Muchas veces nosotros como iglesia, al sentir una sed espiritual, al sentir un hambre espiritual en nuestros días y que no se llena nuestro corazón simplemente por atender a la iglesia, hemos dicho, regresemos a las sendas antiguas, regresemos a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva realmente era una iglesia de poder, era una iglesia que Dios apoyaba, era una iglesia con movimiento, una iglesia dinámica que realmente tenía la obra de Dios en sus vidas. ¿Y por qué a nosotros hoy no nos pasa? Es lo que muchos nos preguntamos hoy. Decimos, regresémonos a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es nuestro modelo, decimos, pero ¿qué predicaba la iglesia primitiva? ¡Aleluya! Muchas veces no nos hemos preguntado eso, buscando el poder, buscando las sanidades, buscando la multitud de personas que se aglomeraban en la iglesia primitiva. Pero ¿cuál era el mensaje de la iglesia primitiva? ¿Cuál era el mensaje que Dios apoyaba? ¿Cuál era el mensaje que Dios verdaderamente quería que se predicase a través de la boca de la primera iglesia? Me gustaría que lo confirmásemos en el libro de Hechos, por favor. En el libro de Hechos. Como ustedes bien saben, Hechos es el libro que registra la historia de la iglesia primitiva, y vamos a ver a lo largo de este libro un poco de cuál fue la predicación. En Hechos 2 nosotros vemos cómo es que se da el primer mensaje de la iglesia primitiva. ¿Se acuerdan que Jesús después de resucitar, Él se mostró a más de 500 hermanos? Nos dice 1 Corintios 15, ¿verdad? Se mostró a más de 500 hermanos y Él les habla un poco acerca del reino de Dios durante 40 días en el monte del Olivar. Y después de hablar de esto, Él les dice, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Porque cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y asciende. Entonces, la iglesia primitiva se queda esperando esta promesa. Durante aproximadamente unos 10 días se estima que ellos se reunían en el aposento alto de Marcos y oraban para el cumplimiento de esta promesa. Luego, en el 10º día, llegó el Espíritu Santo sobre ellos como un gran fuego, como un gran viento. ¿Y qué es lo primero que ocurrió? Ellos empezaron a hablar en lenguas, ¿verdad? Pero no en cualquier lengua incomprensible. Nosotros vemos que aquí, en este lugar, cuando se manifestó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, habían alrededor de 15 naciones reunidas, diferentes, partos, elamitas, de todo tipo de nación, que ellos escuchaban las lenguas de esta iglesia primitiva y decían, ellos están proclamando algo en mi lengua. A pesar de que eran naciones diferentes, ellos escuchaban las maravillas de Dios. Y entonces en esa manifestación del Espíritu Santo es que ellos empiezan a hablar lenguas, pero no cualquier lengua, sino hablan un mensaje. Y entonces muchos de ellos se maravillan de ese mensaje, pero otros se burlan diciendo, estos están llenos de mosto, estos están ebrios. Pedro aquí se levanta y da el primer mensaje de la iglesia primitiva. Él dice, es muy temprano para que nosotros estemos ebrios, pero ustedes oigan que esto es el cumplimiento del profeta Joel. Y entonces a través de todo el mensaje que él da, él reitera una cosa, y el clímax o el punto central de su mensaje nosotros lo vemos en Hechos capítulo 2, versículo 36. El mensaje de Pedro, ¿en qué culminó? ¿Cuál fue el punto del mensaje de Pedro? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El punto de Pedro, ¿cuál era? No era una manifestación sobrenatural, no era simplemente mucha teología. El punto de Pedro era, este Jesús que ustedes crucificaron era el Cristo. Jesús es el Cristo. Aquí se sintieron compungidos los miembros de esta iglesia y decían, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esto es lo que decían verdaderamente cuando el mensaje de Pedro era proclamado. No solamente había una manifestación del Espíritu Santo, sino los hermanos se sentían compungidos, y 3,000 de ellos regresan al Señor en este punto con un solo mensaje. ¿Por qué? ¿Qué era lo que Pedro predicó? Jesús es el Cristo. Si nos fijamos en Hechos 9, por favor, aquí vemos a otro de los grandes de la iglesia primitiva.
vemos a Saulo de Tarso, y ustedes bien saben su historia, ¿verdad? Él era un perseguidor de los cristianos. Él era alguien que daba su vida para perseguir esto que él consideraba una secta de servir al Dios vivo. Verdaderamente él creía servir al Dios vivo, pero cuando él mira una secta de personas que creen en un tal carpintero llamado Jesús como el Cristo, que dicen que él es el Hijo de Dios, se va a perseguirlos. Y aquí ustedes saben que él cae en camino a Damasco y él se encuentra con el Señor. Pero algo curioso aquí es que no solamente él se encuentra con el Señor, es pegado y ayudado por Ananías, sino que hace de inmediato este Saulo después de haber recibido esta revelación. Nosotros vemos en Hechos 9, versículo 20 al 22. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era Cristo. Saulo, desde que se convirtió, desde que se encontró con el Señor, ¿cuál era su predicación? Jesús es el Cristo. Y nosotros sabemos que desde este punto, esta fue su predicación inicial. Y aquí hay pastores y ellos me sabrán decir si esto es cierto o no, pero generalmente cuando uno empieza a hacer la labor de la predicación, su mensaje va cambiando. Algunos pastores se mueven por módulos, otros van por ciertas lecciones y hablan de lo que Dios les ha tocado, pero ¿cómo era en el caso de Pablo? Esa era su primera predicación. Y vemos que después de esto, él regresa a su tierra natal durante un tiempo muy largo. Luego Bernabé lo llama para la iglesia de Antioquía y en Antioquía él se queda un año. Luego él va a su primer gira misionera por 3 o 4 años. Y en su segunda gira misionera, nosotros podemos ver algo que él predica. En Hechos 17, por favor. Hechos 17, versículos 2 y 3. Entonces, después de este tiempo tan extenso, después de 20 años, ¿qué es lo que nos dice la Biblia de este que ahora se llamaba Pablo? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces pasó un tiempo muy extenso, desde la primera conversión de Saulo hasta lo que nos dice Hechos 17 en Tesalónica. Y ahora nos dice en el versículo 2 que era su costumbre. No era casual, no era de vez en cuando, sino que ahora, como acostumbraba, durante 3 días de reposo, 3 semanas, él se pasaba en la sinagoga hablando de qué cosa, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario, como el Cristo tenía que padecer, como él tenía que morir, como él tenía que resucitar. Y este Jesús que yo les vengo anunciando es el Cristo. El mensaje de Pablo, ¿cuál fue? Jesús es el Cristo. Incesantemente, lo confirmamos de nuevo en Hechos 18:5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces nosotros vemos que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Él estaba dado completamente a la palabra de Dios. De alguna forma él estaba tomado por la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que salía de su boca? Jesús es el Cristo. Hechos 18, 24 a 28. Nosotros también vemos una vez más a otro grande de la iglesia primitiva, Apolos. Apolos era un hombre muy influenciante en la iglesia primitiva, hasta tal punto que la iglesia de Corinto llegó a partirse. Y un bando de la iglesia de Corinto decía: nosotros somos de Apolos. Hasta ese punto él llegó a ser un pilar de la iglesia primitiva. Y aquí nosotros vemos cómo fue el inicio de este varón, Apolos. Y nosotros, si vemos la descripción que la Biblia nos da de este Apolos, vemos que él es alguien sumamente impresionante. Y la Biblia no se expresa de otras figuras como se expresa de Apolos. Y nos dice en el versículo 24: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí la Biblia nos dice algo muy grande de este Apolos. Nos dice que era un judío, que era natural de Alejandría, era un varón elocuente, él hablaba muy bien y era poderoso en las Escrituras. Un judío que está descrito en la Biblia como poderoso en las Escrituras.
Los judíos, ustedes saben que su cultura estaba basada en la Biblia. Los judíos, para ser reconocidos miembros de la sociedad, tenían que tener un conocimiento básico de las Escrituras a un nivel que realmente nos avergonzaría a nosotros. Ellos memorizaban el Pentateuco, pero incluso dentro de estos judíos nos dice, Apolos era poderoso en las Escrituras, y no solamente sabía mucho de la Biblia, sino él hablaba muy bien. Sus palabras eran persuasivas. Él verdaderamente era elocuente, y no solamente elocuente, no solamente sabio, sino él tenía una pasión en su corazón. Él decía que, aquí nos dice, él era instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Estaba en la sinagoga hablando, él enseñaba, él conocía, él hablaba muy bien. Quizás en términos de hoy pudo haber sido alguien muy envidiable, un predicador excelente, un pastor muy exaltado, quizás. Pero había una cosa que la Biblia nos dice en el versículo 26: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí nos dice que Priscila y Aquila, ¿quiénes son Priscila y Aquila? Discípulos de Pablo, ¿verdad? Eran empresarios, realmente, encontrándose con el teólogo de la época. Y decían, aquí falta algo que él no tiene. Y le explicaban más exactamente el camino de Dios. Y el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora vemos un cambio en el mensaje de Apolos. Ahora vemos que no solo es el bautismo de Juan. Ahora vemos que Apolos, después de haberse encontrado con Priscila y Aquila, que eran discípulos de Pablo, que ahora se le transmitió el mensaje del camino exacto de Dios, ahora la predicación de Apolos es vehemente. Y como él refuta a los judíos, él demostraba por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Amén. Vemos un patrón aquí, ¿verdad? El mensaje de Pedro, el mensaje de Pablo, el mensaje de Priscila y Aquila, el mensaje de Apolos, todos los mensajes. Y la iglesia primitiva no era que era indocta. Ellos tenían a Pablo, el judío, el fariseo de fariseos. Tenían un Apolos muy poderoso en las Escrituras. Pedro, que había caminado con el Señor, y todos tenían tanto que contar. Pero el mensaje de la iglesia primitiva nos dice el libro de Hechos que solo fue una cosa: que Jesús es el Cristo. Vemos que esto coincide con el objetivo de la escritura de la Biblia, que creáis que Jesús es el Cristo. Y el mensaje de la iglesia primitiva era que Jesús es el Cristo. Y Jesús mismo decía, todas las escrituras escriben de mí. Pero hoy, la iglesia, ¿sabe qué significa Cristo? Santo, aleluya. Hoy nos llamamos cristianos. Hoy decimos que alabamos a Cristo Jesús, que Jesucristo es el que anda con nosotros. Decimos que lo conocemos, pero ¿qué significa este mensaje? Santo, aleluya. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia primitiva? ¿Cuál es el núcleo de la Biblia? Si me acompañan a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1. Aquí nosotros vemos algo que había pasado sorprendentemente en toda la iglesia. Y vemos que la iglesia de Galacia era una que Pablo mismo había edificado. Pablo mismo les fue a compartir. Y desde el versículo 6 del capítulo 1 de Gálatas, aquí vemos un poco del corazón de Pablo en hablar con los Gálatas. Y decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Y me maravillo. Yo mismo les prediqué el evangelio y ahora siguen un evangelio diferente. Santo, aleluya. ¿Hay algo como un evangelio diferente? Versículo 7. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y lo dice otra vez, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gloria a Dios. Aquí vemos el estado de la iglesia de Galacia. Vemos que aunque era una iglesia que estaba en los tiempos de la iglesia primitiva, que Pablo mismo la había edificado, vemos que aquí nos dice
que me maravillo de que tan pronto estéis siguiendo un evangelio diferente. Y no es que haya dos evangelios, no es que hayan diferentes tipos de evangelio, no, solo hay un evangelio, o es el evangelio o no es el evangelio, pero hay algunos que los quieren pervertir y los quieren tomar de este evangelio de Cristo. Y por eso Pablo está diciendo, aún si vengo yo, aún si viniera yo a predicarles algo diferente, o si viene un ángel del cielo a predicarles algo diferente, sea anatema. En otras palabras, sea maldito. Amén. Gloria a Pablo Dios. está condenando esto enérgicamente. Quiere decir que verdaderamente en el tiempo de esta iglesia había una predicación diferente, había un evangelio diferente. Y los Gálatas, ¿saben qué es lo peor de todo? No se daban cuenta. No se daban cuenta de que lo que ellos consideraban evangelio no era el evangelio que Pablo les había dicho. Estaban siguiendo un evangelio diferente, un evangelio tergiversado, un evangelio que no era evangelio. Y aún así ellos creían que creían. No sé si me doy a entender. Este era el problema de la iglesia de los Gálatas y este es el problema de toda la iglesia hoy en día. Nosotros hemos tenido la oportunidad de estar en varios lugares. Y, perdón, no es mi intención criticar, pero miremos la realidad de la iglesia. ¿Por qué la iglesia que verdaderamente tiene que triunfar sobre el mundo? ¿Por qué la iglesia que tiene que estar cumpliendo la gran comisión? ¿Por qué la iglesia que tiene que estar llena de personas de cuyo corazón que fluye el río de agua vida? ¿Por qué hoy la iglesia está seca? ¿Por qué hoy a la iglesia tanto le cuesta? ¿Por qué, aunque hoy somos creyentes, nos sentimos tan marchitos? El mismo problema que tenía la iglesia de Gálatas. Creer en algo que no es el evangelio como si fuera el evangelio, y no nos damos cuenta de que hay otro evangelio que ha invadido nuestra iglesia, otro evangelio que hemos creído que es evangelio pero que no es evangelio. La predicación de la iglesia primitiva, el mensaje núcleo de la Biblia, el objetivo de la escritura de la Biblia era que Jesús es el Cristo. Y ojo aquí, por favor, no dice Jesucristo solamente, dice que creáis que Jesús es el Cristo. Y Pedro predicaba, este Jesús es el Cristo. Y Pablo predicaba, Jesús es el Cristo. Y Apolos predicaba, Jesús es el Cristo. ¿Y qué diferencia hay? Jesucristo y Jesús es el Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué es que nosotros tenemos que creer que Jesús es el Cristo? ¿Por qué el evangelio que Pablo tan vehementemente defiende, incluso hasta el punto de condenar a aquellos que fueran a predicar otra cosa, aun si él mismo fuera a predicar otra cosa? ¿Por qué lo defiende tan vehementemente? ¿Por qué es que él asegura que solamente este es el evangelio? Es que el evangelio es algo necesario absolutamente para el hombre. Pero para saber por qué es necesario para nosotros el evangelio que nos dice que Jesús es el Cristo, nosotros necesitamos remontarnos a cuál es el problema de la humanidad. Porque si Dios envió a alguien, y no solamente a alguien, sino Dios mismo vino aquí, y no solamente Él se despojó de su gloria, sino que se vistió de un cuerpo de carne, y no solamente tuvo que vestirse de carne, tuvo que morir por nosotros, y no solamente tuvo que morir, tuvo que resucitar. ¿Qué problema es tan grande? ¿Qué problema es tan masivo que Dios tiene que hacer esto? ¿Qué problema es tan grande? ¿Qué problema es tan inmenso? Para saber esto, nos tenemos que remontar a los principios de la Biblia. Tenemos que saber cómo fue hecho el hombre original. ¿Cómo era el hombre original para que ocurriese un problema tan sumo con el hombre? ¿Y por qué el evangelio, que es que Jesús es de Cristo, por qué esto es necesario para nuestras vidas? Si me acompañan, por favor, a Génesis 1. Les quiero explicar, o quiero que compartamos, esta palabra de esta manera, para que entendamos de la forma más precisa. Porque esto no es un juego, no es simplemente palabrería, sino verdaderamente de esto dependen las almas. Hasta el punto de decir Pablo, yo temo que ustedes estén siguiendo a otro Jesús, temo que estén siguiendo otro espíritu, temo que se esté predicando un evangelio que no es evangelio. Así de minucioso era Pablo. Así que nosotros también debemos de serlo. Génesis 1, versículo 26 y 27. Nos habla de la creación del hombre. Cuando Dios creó en Génesis 1 toda la creación, nosotros vemos que el hombre fue hecho de una manera particular, de una manera especial. Nos dice, entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces vemos cómo el ser humano era el principio. Un ser que verdaderamente Dios dijo, hagamos al hombre. No fue como todas las demás criaturas que solamente con su palabra fueron hechos. No fue como la creación de los elementos. No, el hombre fue peculiar. Dios lo pensó. Dios habló y dijo, hagámonos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios hizo todas las cosas, pero solamente con el hombre dijo, hagámoslo a nuestra imagen. ¿Y qué significa ser la imagen de Dios? ¿Qué significa ser semejante a Dios? Muchas veces lo hemos dicho nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué significa exactamente esto? ¿Cómo es Dios para que seamos semejantes a Él? Juan 4:4 nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bien, Dios es espíritu, Dios es un ser espiritual, y cuando el hombre fue hecho a imagen de Dios, quiere decir que fue hecho como un ser espiritual de esta misma forma. Fue hecho de esta misma manera, como un ser que depende de Dios. ¿Y qué significa ser un ser espiritual? ¿Qué significa ser un ser semejante a Dios? Para esclarecer esto, Génesis 2:7 nos habla de una manera muy precisa. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Bien, aquí nos dice que cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, entonces no era un ser viviente aún. Pero cuando Dios sopló con su aliento de vida, cuando Dios verdaderamente le dio el respiro de vida, en otras palabras, el espíritu verdaderamente de vida, el espíritu de Dios entra dentro del hombre, entonces el hombre es un ser viviente, no antes. Quiere decir que cuando el hombre es hecho como un ser espiritual, es un ser que depende de la presencia de Dios para vivir. Y lo quiero explicar de esta manera. Un pez fue hecho para estar en el agua, correcto. Y cuando el pez está dentro del agua, es lo más normal. Está en su ambiente, es feliz y libre. De la misma manera que un árbol fue hecho para estar plantado en la tierra. ¿Por qué fue hecho así? Porque Dios lo quiso así. Pero el árbol, si es desarraigado de la tierra, entonces ¿qué pasa? Sufre y muere. El hombre de la misma manera, cuando simplemente es un muñeco de tierra no es nada, pero cuando Dios está en él, cuando el hombre está en Dios, entonces verdaderamente es un ser viviente. Como un pez dentro del agua, depende del agua, depende de Dios. Y esa es la formación del hombre. Pero no solamente era un ser espiritual, sino que Dios también lo bendijo. En el Salmo 8, del 4 al 8, si me acompañan por favor, nosotros podemos ver un poco de lo que es la creación del hombre. Y el salmista aquí se refiere un poco a la creación de Dios con el hombre. Y nos dice, el versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aquí nosotros vemos cómo fue la creación del hombre según el salmista. Y nos dice, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? ¿Cómo es el hombre para que te tengas que acordar de un ser así? Le hiciste poco menor que los ángeles, le dice la Reina Valera 1960. Pero en otras versiones, en otras traducciones, incluso en la versión en hebreo, le dice, le has hecho poco menor que Elohim. Le has hecho poco menor que Dios. ¡Wow! El hombre fue hecho un poco menor que Dios, según el salmista. No solamente era un ser espiritual bendecido, no solamente era un ser creado de una manera en particular, sino aquí nos dice, le has hecho poco menor que Dios. Así era el hombre original. Y nos dice, y le coronaste de gloria y de honra. Y gloria y honra no son atributos que se le dan a cualquier tipo de ser. Gloria y honra son atributos que se le dan solamente a un rey. El hombre era un ser de realeza. El hombre era un ser no solamente bendecido, sino era rey sobre la creación. Y aquí nosotros vemos que le pusiste todo debajo de sus pies. Y realmente era un ser así de grande, un ser así de bendecido. Incluso era hasta el punto en donde Dios lo consideraba hijo.
Si nosotros vemos Génesis 5.3, si quieren lo buscan después, Génesis 5.3 nos dice que cuando Adán tuvo un hijo que se llamó Set, entonces su hijo, ¿cómo fue? De acuerdo a su semejanza, de acuerdo a su imagen. ¿En dónde hemos visto estas palabras antes? En la creación del hombre, ¿verdad? Gracias, entonces cuando Dios hizo a Adán de acuerdo a su imagen y semejanza, y cuando Adán tuvo a Set era de acuerdo a su imagen y semejanza, y Set era el hijo de Adán. Quiere decir que el hombre, cuando fue creado como de parte de Dios, no simplemente era una criatura más, era considerado un hijo de Dios. No solamente era un ser espiritual, no solamente era un ser que tenía realeza, no solamente era un hijo de Dios, sino que la imagen de Dios. Si nosotros nos fijamos en Colosenses 1.15, nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y Él se refiere al Cristo en Colosenses. Entonces, el Cristo es la imagen de Dios invisible, es el primogénito de toda la creación. Y el hombre fue hecho de acuerdo a la imagen de Dios. ¿Y quién es la imagen de Dios? El Cristo. Entonces, ¿qué significa? Que el hombre original verdaderamente era semejante al Cristo en su primera creación. No estoy diciendo que el hombre era Cristo, no es así, pero estoy diciendo que el hombre original tenía un estado semejante al Cristo. Piensen en eso en un momento. Eso era la creación original del hombre. Era verdaderamente el hombre un ser sumamente bendecido. Y no solamente bendecido, sino era un hijo de Dios, era un mayordomo de toda la creación, no le faltaba nada. Podemos ver en Génesis 2 las condiciones en las que Dios lo había puesto. Verdaderamente Él tenía todo el huerto del Edén para labrar, para poder cuidar del Edén. Él tenía todos los frutos de los árboles que comer. Incluso Dios le había dado la bendición de la familia para que hiciera la obra de Dios. Y no era gravoso hacer la obra de Dios. Era verdaderamente dentro del reposo de Dios que hacía esta obra. Así era el hombre original. Un ser que tenía todo tipo de bendición. Un ser de realeza, un ser de mayordomía, un ser semejante a Cristo. Todo eso, pero la bendición más grande que tenía el hombre era que estaba junto con Dios. Tenía comunión con Dios. Dios y el hombre no estaban separados. Eso era la bendición más grande que el hombre podía tener, una comunión armoniosa. Gloria a Dios. Y eso era el estado original. Pero ustedes saben que todo esto se cae, ¿verdad? Todo esto de noche a la mañana llega a cambiar en un instante. El hombre original había sido tan bendecido, un ser semejante a Dios casi, pero ¿por qué el hombre cae? ¿Qué problema ocurre con el hombre? De la misma manera que un pez cuando está dentro del agua no tiene ningún problema, así el hombre cuando estaba con Dios no tenía ningún problema. Pero ¿qué pasa? Cuando el pez sale del agua, cuando el pez es sacado del agua, vienen todos los problemas. Y esto mismo pasó con el hombre. El hombre llegó a separarse de Dios, llegó a estar desconectado de Dios. ¿Y qué es lo que nos desconecta de Dios? ¿Qué es algo tan grave que nos pueda desconectar del Dios Todopoderoso? Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo cuida. ¿Qué nos puede desconectar de este Dios tan grande? Isaías 59, por favor. Isaías 59. Isaías 59, versículos 1 a 2. Se los voy a leer. Isaías 59, 1 y 2 nos dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí nos dice que hay una cosa que nos puede separar de Dios. Hay una cosa que realmente puede causar un cismo entre Dios y el hombre. La iniquidad, el pecado. El pecado es lo que nos puede separar de Dios. Realmente esto es lo que nos dice la Biblia. Y estamos viendo que el pecado también, ¿de dónde proviene? Bueno, si fuimos diseñados para estar con Dios, si fuimos hechos para estar con Dios y depender de Dios, ¿por qué pecamos? ¿De dónde viene el pecado? ¿Qué es el origen del pecado? Primera de Juan 3:8 nos dice: el que practica el pecado es el diablo. El que practica el pecado es el diablo. Así que el pecado y el diablo están conectados. Y nosotros vemos todos estos elementos que ocurren en Génesis 3. Si me acompañan a Génesis 3, por favor, nosotros vemos en dónde ocurre todo el problema. El hombre tenía gozo, el hombre estaba con Dios, el hombre no tenía nada de qué preocuparse, solo una cosa. En Génesis 2
Dios le había dado un pacto al hombre, le había dado una promesa al hombre y le había dicho: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero de este que está en medio del huerto, de este árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Él había dicho: yo te doy todo, pero guarda una cosa. ¿Por qué Dios nos dio un pacto tan malo? ¿O por qué si nosotros violamos el pacto, por qué Dios fue tan severo en su castigo? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta es: ¿por qué Dios nos había dado el pacto? ¿Cuál era el significado del pacto? El pacto quiere decir que Dios había confiado algo con el hombre. El hombre era mayordomo de todo el mundo, era un gobernador sobre toda la creación, pero había una cosa que el hombre tenía que reconocer. El hombre tenía que reconocer: aunque yo soy rey sobre toda la creación, aunque yo puedo dominar, ponerle nombre a todos los animales, hay alguien que está sobre mí. Es Dios quien está sobre mí. Y yo, obedeciendo a su palabra, obedeciendo a su promesa, entonces yo puedo darle el culto a Dios, porque el obedecer a la promesa de Dios es el darle el culto, es reconocerle como Dios, obedecer a su promesa. Y era sumamente fácil la promesa. Dios pudo haber dado cualquier otra orden: no te sientes sobre esta piedra, no vayas a ese río, o no hagas esto, no hagas lo otro. Pero Dios decidió algo muy fácil: no comas de ese fruto que está en medio del huerto, la ciencia del bien y del mal. Y bien, no era que este fruto tenía un poder mágico, no era un veneno el que estaba sobre este fruto, no era una característica mística que hiciera que nosotros cayéramos de la presencia de Dios. No, es que era la orden de Dios lo que importaba, la palabra de Dios era lo que importaba, el mandato de Dios era lo que importaba. No dioles un pacto: no comas de este fruto, simple. Y aquí llega el problema. Génesis 3:1 vemos a la serpiente, que era la más astuta, y nosotros sabemos que esta serpiente es Satanás. Apocalipsis 12:9 nos lo dice de una manera, que la serpiente antigua, que es diablo y Satanás, nos habla que esta serpiente era el diablo. ¿Y qué hace esta serpiente? Ataca el pacto, ataca la palabra de Dios. Santo, santo, santo. Y dice: aleluya. Aunque Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Entonces aquí la serpiente ataca el pacto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe el Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí yo quiero hacer una pregunta: ¿Adán y Eva sabían qué es el bien y el mal? Sabían. Porque según la definición de Dios, ¿cuál era el bien? Guardar su pacto. ¿Cuál era el mal? Violar el pacto. No comeréis de este fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces ellos sabían que era lo bueno, aferrarse a la palabra de Dios. Sabían que era lo malo, dejar la palabra de Dios. Por eso era el árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, porque podían ver este árbol y sabían que era lo bueno y lo malo. ¿En base a qué? Al pacto de Dios. Pero ¿qué pasa aquí? El diablo engaña como si ellos no lo supieran. Y el hombre aquí, o la mujer aquí, realmente cae ante esto. Y nosotros vemos el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí vemos que no solo la mujer cae, el hombre también. Y la cuestión no es quién empezó o quién le dio a quién. Esa no es la cuestión. La cuestión es que ambos no se aferraron al pacto de Dios. Ambos perdieron la palabra de Dios. Y esto en el libro de Dios, o esto en los ojos o la vista de Dios, es lo que es el pecado. Antes que un pecado moral, antes que un pecado ético, antes que violar una regla, antes que fallar en algo de la sociedad, el pecado, según la definición de Dios, es violar su pacto, violar su promesa. Y esto ocurre aquí. ¿Y cuál es la consecuencia de violar su promesa? ¿Cuál es la consecuencia de volverse un pecador? Nosotros vemos que Dios es santo y no puede estar con el pecador. Y entonces cuando el hombre llega a ser un pecador, imagínense eso: aquel que era el Hijo de Dios, ahora verdaderamente llega a estar destituido de él. Aquel que tenía vida, ahora llega a estar muerto. En Efesios 2:1 nos dice que verdaderamente Él nos ha salvado, nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces la humanidad llegó a morir espiritualmente aquí en este punto, cuando se violó esta palabra. Aquellos que tenían toda bendición ahora caen en una maldición absoluta. Aquellos que verdaderamente tenían vida ahora llegan a morir. Aquellos que conocían a Dios, ahora ¿qué pasa? Están destituidos de la gloria de Dios.
Aquellos llegan a separarse de Dios. ¿Por qué? Porque llega Satanás sobre sus vidas, se comete el pecado, y lo más crucial de todo eso es que ellos se llegan a separar de Dios. Si nosotros vemos Génesis 3, 22 a 24, vemos que el hombre es echado fuera del Edén, es echado fuera de verdad este jardín, y no ese jardín lo que importa, sino que ahora ellos ya no se pueden encontrar con Dios, están lejos de Dios, están separados de la fuente de vida. Y ese es el problema que ocurre aquí. Ocurre el problema que Satanás entra sobre la vida del hombre, y Juan 8:44 nos dice que ahora el hombre que está separado de Dios, ahora es un hijo del diablo. Él dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no hay verdad en él, dice. Porque cuando habla mentira, de suyo habla. Él es el padre de mentira. Aleluya. ¿Y quién lo dijo? No lo dijo cualquier profeta, Jesús mismo lo dijo. Dijo, ustedes están bajo su padre, el diablo. La humanidad ahora está bajo gobierno del diablo. Y ahora todos somos pecadores, por cuanto todos hemos pecado. No hay ninguno que sea falto a este pecado. ¿El pecado de qué? De que por Adán entró el pecado a la humanidad. Verdaderamente, ¿por qué? Porque Adán violó el pacto de Dios, faltó a la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos separados de Dios. Y al estar separados de Dios, perdemos todas las cosas. Ocurren todos los problemas de la humanidad cuando nosotros llegamos a estar separados de Dios. Los problemas que tanto nosotros miramos en la sociedad, los problemas que tanto hoy nosotros intentamos resolver, ocurren porque estamos separados de Dios. Vemos una evidencia de esto en Génesis 3, versículo 16. Génesis 3, versículo 16 nos dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El hombre original, ¿cómo era? ¿Tenía algún dolor? No tenía ningún dolor, no conocía el concepto de dolor porque estaba con Dios. Pero ahora que está separado de Dios, ¿qué ocurre? El dolor entra a la vida del hombre. Y el dolor más representativo de ellos siendo el dolor del parto. Entonces empieza el dolor, el padecimiento de la vida del hombre, y nos dice incluso, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Antes, cuando el hombre era creado originalmente, la mirada de ambos, el hombre y la mujer, estaban puestos en Dios. Ellos tenían una comunión con Dios, pero cuando ellos llegan a estar separados de Dios, ahora ¿en quién ponen sus ojos? La mujer en el hombre. Y ahora la mujer espera que el hombre le resuelva todos los sueños y los asuntos de su vida. Pero el hombre, ¿saben qué? También es débil. También el hombre es carne. Y ahora él, que ni siquiera puede resolver los asuntos de su propia vida, se quiere enseñorear de la mujer. ¿Y qué empieza aquí? El problema de la familia. ¿Pero desde cuándo? Desde que nos hemos separado de Dios. Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí está diciendo que hay una maldición sobre la tierra ahora porque el hombre ha fallado en el pacto. Y entonces, ¿qué ocurre? Todos los días de tu vida vas a comer de esta tierra maldita. Ahora hay una maldición sobre la tierra. Todo el ambiente está maldito. ¿Por causa de qué? Por causa de que el hombre se ha separado de Dios. Versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y entonces nosotros esperamos que trabajando arduamente, que trabajando duro y esforzándonos en nuestras horas laborales, nosotros vamos a tener una vida plácida, que vamos a tener una recompensa a nuestra labor. Pero ¿saben qué? Espinos y cardos les va a producir. Aleluya. Eso es lo que Dios dice al hombre que trabaja ahora lejos de Dios. El problema económico, entonces, ¿de dónde viene? Desde que estamos separados de Dios viene este problema. Y versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahora vas a volver a la tierra. Antes el hombre tenía una eternidad sobre su corazón. Antes el hombre era un ser espiritual que vivía junto con Dios todos los días, pero ahora va a llegar un momento en el que vuelvan a la tierra. Pues polvo eres y del polvo volverás. El hombre no era polvo. El hombre era la imagen de Dios. El hombre era un hijo de Dios. El hombre era semejante al Cristo, pero ahora polvo. ¿Desde cuándo? Desde que se ha separado de Dios. Versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y por si fuera poco todo eso, ahora Adán le pone nombre a su mujer, porque antes ella no tenía.
¿Y cómo le pone a su mujer? Le pone Eva. ¿Por qué? Porque ella es la madre de todos los vivientes. Quiere decir que todos los vivientes ahora van a heredar esta condición del hombre deplorable, de estar separados de Dios. El problema de las generaciones, de los hijos, ¿de dónde empieza? Desde que estamos separados de Dios. Gloria a Jesús. Hermanos, quiero que entiendan una cosa. La Biblia aquí nos está hablando del problema fundamental del hombre. Nos está hablando que el problema del hombre no es el dinero, no es la moralidad, no es las buenas acciones, no es todo eso. El problema del hombre es estar separado de Dios por el pecado y por Satanás. ¿Y qué es lo más terrible de todo esto? Que el hombre mismo no puede resolver su problema. ¿Qué hombre puede vencer a Satanás? Ninguno. ¿Qué hombre puede resolver su propio pecado? Ninguno. ¿Qué hombre puede reunirse con Dios por su cuenta? Ninguno. Por eso Isaías 64:6 nos dice que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Dice que todas nuestras buenas obras, todo lo que nosotros intentemos presentar ante Dios en este estado, realmente no sirve. Realmente son trapos sucios, como si presentásemos trapos sucios para nosotros abogar nuestra justicia. En Jeremías nos dice que aunque te laves con jabón y lejía, tu pecado permanece. El hombre llega a estar en un estado tan bajo, separado de Dios, siendo un hijo de Satanás, siendo un ser muerto, siendo un ser que no puede llegar a la presencia de Dios, siendo un ser pecador, que verdaderamente todo lo que haga el hombre separado de Dios no sirve. Eso es, gloria a Jesús. Eso es lo que dice Jesús: separados de mí nada podéis hacer. No dijo algunas cosas podéis hacer, no dijo algunas cosas sí te veré, algunas cosas yo respetaré, no dijo eso, nada podéis hacer. Aleluya. Incluso aunque vengamos a la iglesia, incluso aunque seamos fieles diezmadores, incluso aunque alabemos hasta todo lo que podamos y aunque se nos acabe la voz, eso no es la forma de llegar a Dios. Y vemos nosotros como Dios lo dice de una forma muy severa a su pueblo, a Israel. Isaías 1, por favor. Isaías capítulo 1, versículo 11 en adelante. Isaías 1:11 en adelante nos dice cómo es que el pueblo de Israel se esforzaba en agradar a Dios, cómo el pueblo de Israel, ellos hacían las obras que ellos pensaban que los iban a acercar a Dios. Pero Isaías 1:11 nos dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis rostros. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Santo, santo. Terrible lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Dios mismo había instituido los sacrificios, Dios mismo había instituido las fiestas y todo eso, y ahora Dios le está diciendo al pueblo: eso no me reúne a ustedes, es más, no me agrado de eso. ¿Para qué me sirve todos esos sacrificios? ¿Para qué sus lunas nuevas, sus asambleas, reunirse? ¿Eso para qué lo hacen? Y cuando ustedes oren mucho y cuando ayuden mucho para intentar torcer mi brazo, ¿saben qué? Yo no les voy a oír. Realmente ustedes vienen aquí para pisar mis atrios. Dice, para solamente estar aquí un momento, irse. Es lo que está diciendo Dios. Es terrible que el hombre, ni por su esfuerzo, ni por sus justicias, ni por sus buenas obras, ni por su filosofía, ni por su ciencia, ni por su religión, ni por su devoción ante Dios, se resuelve el problema, según lo que nos dice la Biblia. Entonces el estado del hombre es deplorable. Pero Dios sabe todo esto. Dios sabe que por nuestros esfuerzos, Dios sabe que por nuestras alabanzas, Dios sabe que por nuestros ayunos y oraciones no podemos llegar a Él, y por eso Él da la forma en que sí podemos llegar a Él. Gloria a Dios. Si nosotros nos fijamos, desde el principio Dios ha dado esta promesa. En Génesis 3, por favor. Génesis 3. Génesis 3, versículo 15. Después de que a Adán y a Eva se le había preguntado qué es lo que ellos habían hecho, ahora le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar.
Aquí nos está diciendo una cosa: va a venir una simiente de la mujer, una semilla de la mujer, en otras palabras. ¿Y qué va a hacer esta semilla de la mujer? Te va a herir a la cabeza, te va a destruir la cabeza a ti, serpiente, que eres Satanás. Dios está prometiendo una solución para el problema que no tiene solución humana. Está prometiendo: yo voy a enviar a alguien para que le destruya la cabeza a ese Satanás. Gloria, gloria, gloria. Si nosotros nos fijamos en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, entonces nos damos cuenta de que todos los eventos que Dios permite en la vida de los israelitas, de que todas las personas que Él levanta, de que todas las cosas que pasan en el Antiguo Testamento son para reflejar y direccionarnos a una cosa: a esa simiente de la mujer. Esa simiente de la mujer que iba a volver e iba a deshacer el problema del hombre. Entonces aquí nos promete cómo Él va a destruir a Satanás. Nosotros también podemos ver en otro versículo muy emblemático, en Isaías, versículo 56. Vamos a verlo, por favor. A eso le vengar, aleluya. Isaías 53. Isaías 53, versículo 5 al 6. Nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces nosotros estamos viendo aquí cómo Dios va a azotar a este prometido. A este que fue prometido lo va a moler, lo va a azotar, va a hacer que caiga un castigo sobre él de todas las iniquidades y enfermedades que tiene la humanidad. ¿Pero por qué? Todos nosotros estamos descarriados como ovejas y cada quien va por su camino, pero nuestros pecados Jehová los carga en Él. En Él se va a encargar de cargar el pecado, nos está prometiendo aquí Isaías. Isaías 7:14. También nosotros vemos algo muy importante. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí nos promete otra vez que una virgen va a concebir. Y este hijo, ¿cómo se va a llamar? Emmanuel. ¿Y Emmanuel qué significa? Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que este hijo de virgen va a reunirnos con Dios. Entonces la simiente de mujer que iba a destruir a Satanás, esta promesa de Dios que iba a cargar con todo nuestro pecado, y este hijo de virgen que va a lograr Emmanuel, que es decir, que Él va a reunir al pueblo con Dios. Estas, entre otras profecías tan numerosas que hay en la Biblia, nos hablan de una sola cosa. Todo el Antiguo Testamento tiene un hilo, tiene un centro, tiene un núcleo, tiene un eje, que se llama Mesías. Todo el Antiguo Testamento está prometiendo que el Mesías iba a venir. Todo el Antiguo Testamento está haciendo que el pueblo de israelita se aferre a una promesa. No una promesa como la de antes, que dependía de las fuerzas de ellos, sino ahora está diciendo: aférrense a la promesa de que yo voy a enviar a este Mesías. Gloria a Dios. Bueno, ¿y qué significa Mesías? ¿Cuál es el significado de la palabra Mesías? Mesías es la misma palabra que Cristo realmente, solo que están en diferentes idiomas. Mesías está en hebreo y Cristo está en griego, pero ambas significan una cosa, una misma cosa. Significan el ungido. ¿Y qué es el significado del ungido? ¿Por qué Dios, al prometer a aquel que iba a ser el protagonista de toda esta liberación del problema del hombre, por qué es que le llama Mesías? Ustedes saben que en la Biblia los nombres son de suma importancia, ¿verdad? Saben que los nombres no se ponen por casualidad. Y Dios está prometiendo que el Mesías va a venir. ¿Pero por qué el Mesías? ¿Por qué el ungido? ¿Por qué tiene que ser ungido? ¿Quiénes eran los ungidos en el Antiguo Testamento? Eran 3 oficios, solamente los que eran ungidos. Ser ungido significaba que Dios le había apartado de los demás, que le había reservado de los demás, y que este era alguien diferente al resto del pueblo, que iba a tener un cargo diferente. Y solo 3 cargos eran ungidos: los reyes, los sacerdotes y los profetas. Bien, ¿y por qué los reyes, los sacerdotes y los profetas? Nosotros vemos que toda la Biblia realmente se mueve en torno a esos 3 oficios. Primero vamos a ver a los sacerdotes. ¿De qué se encargaban los sacerdotes? En el pueblo de Israel, los sacerdotes eran levantados para ellos dar una ofrenda de sangre o un holocausto de expiación para el pueblo. Y cuando ellos ofrecían el holocausto, claro que esto era para alabar a Dios y para darle el culto a Dios, pero también tenía el significado de la expiación de los pecados del pueblo.
Es decir, los sacerdotes tenían como una labor, ellos expiar el pecado del pueblo, y todos los diferentes tipos de sacrificios que ustedes miran en el Pentateuco de Moisés, verdaderamente nos hablan de una redención del pecado, de quitar el pecado, hasta tal punto que verdaderamente los sacerdotes incluso podían llegar a ser inmundos ellos mismos por su pecado. Cuando nosotros vemos con la vaca alazana, nosotros vemos que los sacerdotes, cuando ellos daban esta expiación, incluso ellos quedaban inmundos, aunque estaban dando una redención ante Dios. Y los sacerdotes se ofrecían hasta tal punto para limpiar el pecado del pueblo, pero esta expiación no era infinita, no era una expiación perfecta. Era una expiación carente, que realmente el pueblo de Dios seguía pecando y pecando y pecando, y los sacerdotes tenían que ofrendar y ofrendar y ofrendar, y era un ciclo que no se acababa, porque el hombre no podía tener una solución del pecado por un sacerdote humano. Y eso es lo que nos habla el libro, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, nos hablan prácticamente de todo esto. Nosotros luego nos pasamos al oficio del rey. Nosotros nos acordamos que después del Pentateuco nosotros entramos a una época de los jueces, ¿verdad? Y cuando estos jueces están liberando al pueblo de Israel, nosotros nos damos cuenta de que el pueblo pedía reyes. Como las otras naciones que estaban alrededor de ellos querían reyes de guerra, reyes de batalla, para que ellos libraran sus batallas por ellos. Y Dios, está bien, dijo, les permitió reyes, y les permitió muchos reyes. Pero sabemos que todos estos reyes, aunque muchos de ellos fueron destacantes, aunque muchos de ellos fueron muy temerosos de Dios, muchos de ellos realmente, aún el más temeroso de Dios entre ellos, el más famoso dentro de ellos, David, no pudo librar la verdadera batalla contra Satanás. Es que David no podía vencer a Satanás, que era el verdadero enemigo de la humanidad. Incluso David falló. Salomón falló, todos los otros reyes fallaron, porque verdaderamente ellos no podían ser la solución perfecta. Santo, aleluya. Y entramos luego a los libros de los profetas, los 17 profetas que nos hablan de todos los profetas que estaban proclamando la palabra de Dios durante estos tiempos. Y vemos que los profetas eran hombres que Dios había levantado de cualquier tipo de trasfondo. Ellos podían salir, pero Dios los levantaba con un solo propósito, el de compartir su palabra, para que ellos formaran un vínculo entre Dios y el pueblo. Nosotros nos acordamos de que el primero de los profetas, ¿verdad?, fue Moisés, cuando el pueblo tenía temor de subir al monte por si ellos iban a morir por la presencia de Dios que tanto les pesaba. Entonces ellos habían dicho, Moisés, tú sube, y entonces que tú nos digas todo lo que Dios te dice, y así es como si nosotros hubiésemos hablado con Dios. Entonces el oficio de un profeta así era poder reunir al pueblo y a Dios. Pero los profetas tampoco pudieron formar un vínculo perfecto entre Dios y el hombre. Así que ni los sacerdotes humanos, ni los reyes humanos, ni los profetas humanos verdaderamente eran suficientes para poder resolver el problema básico, o digamos la esencia del problema del hombre. Y eso es una sombra, todo eso. Dios está permitiendo todo en el Antiguo Testamento para que nos fijemos en qué es lo que tiene que venir a hacer el verdadero ungido. El Mesías verdadero, que tiene que hacer, tiene que consumar la obra del verdadero rey que los reyes humanos no pudieron hacer. Tiene que venir a consumar la obra del sacerdote que los sacerdotes humanos no podían desempeñar. Y él tiene que venir a librar la obra del profeta verdadero que todos los otros profetas no pudieron hacer. Y eso era la promesa del Mesías. Durante tantos años los israelitas esperaban al Mesías sabiendo todas esas cosas. Ellos estudiaban la Biblia y se habían dado cuenta de que todo el eje de la Biblia era el Mesías. Por eso lo anhelaban con tanto fervor. Ellos anhelaban, esperaban al Mesías, y ellos sabían que si venía el Mesías, verdaderamente toda su vida se iba a resolver. La mujer samaritana, ¿qué es lo que dice? Una mujer de estado social muy bajo, una mujer que quizás era muy impía a los ojos de los demás, una mujer apartada, segregada de la sociedad. Ella dice, cuando venga el Mesías, Él nos declarará todas las cosas. Incluso esta mujer tenía esta fe en el Mesías. Toda Israel realmente esperaba en un Mesías así, el Mesías que iba a resolver el problema completamente. Esto era la concepción que tenían los israelitas del Mesías. Pero, ¿qué es lo que pasó? Todas estas profecías se cumplieron en el que menos ellos esperaban. Santo es el Señor. Llegó alguien que hizo todas estas profecías, e hizo todo tipo de milagros, todo tipo de señales, todo tipo de prédicas. Él hizo muchas cosas
pero todo era con un objetivo. Verdaderamente Él hizo muchas cosas, pero el eje, o digamos el clímax de lo que Él hizo fue la cruz y la resurrección. ¿Por qué? Porque allí fue cuando Él cumplió la obra verdadera del Cristo. El Cristo no solamente venía a dar señales, el Cristo no solamente venía a hacer sanidades, el Cristo no solamente venía a alimentar a los pobres, no venía a velar por las personas menos favorecidas, sino en la cruz y en la resurrección Él completó su obra perfectamente. Si nosotros nos damos cuenta en Hebreos, por favor, si me acompañan a Hebreos 9, versículo 12. Hebreos 9:12 nos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí nosotros vemos cómo Él no se valió de la sangre de algún animal o de alguna bestia, sino que por su propia sangre hizo eterna redención, nos dice la Biblia. Marcos 10:45 nos dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En otras versiones vemos que esta palabra rescate se traduce como ofrenda por muchos, como una expiación por los demás. A esto vino Él, para verdaderamente morir en la cruz y derramar toda su sangre, Él a ser triturado y despedazado. ¿Para qué? Para que el castigo del pecado estuviese sobre Él y que su sangre verdaderamente nos pudiese hacer de una vez perfectos eternamente. ¿En dónde dice esto? Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él se colgó en la cruz, siendo Él la ofrenda y también el sumo sacerdote, que verdaderamente venía a cumplir esa redención, no de hombres, sino una redención eterna. Todo el pecado de la humanidad ahora puede ser cubierto por su sangre, porque una gota de sangre que Él derrama tiene suficiente poder para que todo el pecado del pasado, presente y futuro de toda la humanidad sean expiados de una vez eternamente y para siempre. Esto es el poder de Jesús como el verdadero sacerdote. Y vemos que no para ahí su obra. Vemos que en Hebreos 2, del 14 al 15, por favor, Hebreos 2, 14 y 15. Nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él vino en carne y sangre. ¿Para qué? Porque nosotros estábamos en carne y sangre, y por su muerte Él destruyó al que tiene el imperio o el poder de la muerte. ¿Y quién es este? Satanás. Y cuando nosotros vemos que Él hace esto, Él nos libra a todos nosotros que estábamos siervos durante toda la vida por temor de la muerte. En la cruz y en la resurrección, Él se muestra como el verdadero Rey. Él es aquel que destruye a Satanás. Y nosotros vemos en Colosenses, por favor, Colosenses 2. Nosotros vemos en el versículo 15, Colosenses 2:15, nos dice: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él los exhibió, Él a todos esos principados, todas las potestades las clavó en la cruz. Ya no hay potestad que pueda vencerla a Él. Él es el verdadero Rey de reyes y Señor de señores. ¿Pero por qué? Porque Él venció al usurpador de este siglo, que es Satanás. Y nosotros vemos que no solamente termina ahí, sino que como verdadero profeta, Él cumple su obra. Si nosotros vemos en Hebreos 10, por favor. Aleluya. Hebreos 10, del versículo 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí nosotros vemos cómo Él nos abre el camino y nos dice que ahora tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Y los que saben de este tema, pues sabrán que el lugar santísimo es en donde se manifestaba la presencia de Dios en los tiempos antiguos. Y antes, cuando se quería entrar a este lugar santísimo, no era fácil. No todos podían entrar. Solo el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación, podía entrar a dar la redención. Y era sumamente difícil y era un temor entrar a este lugar santísimo, porque si se entraba él teniendo un pecado, o alguno del pueblo teniendo el pecado, por él ser el representante del pueblo, él moría en ese lugar.
El encontrarse con Dios era algo temible en ese tiempo, porque no había una expiación que verdaderamente nos diera esta libertad, esa osadía para encontrarnos con Dios. Pero aquí nos dice que cuando Él fue despedazado, cuando nos dice que cuando se partió el velo, que es su carne, ahora nosotros tenemos libertad para entrar con Él. Gracias, Señor. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él se volvió el camino por despedazando su cuerpo. Él abrió este velo, esta pared gruesa que nos dividía de Dios, la abrió para que nosotros a través de Él llegásemos al Padre, cumpliendo el oficio de un verdadero profeta. Así que recapitulando, todo esto que nosotros hemos hablado, ¿de qué se trata? De que el hombre cuando estaba con Dios no tenía problema, pero cuando se llega a separar de Dios, entonces empiezan todos los problemas de la vida. ¿Y por qué el hombre se separa de Dios? Porque ha pecado. ¿Y por qué ha pecado? Porque Satanás está tras todo esto. Y estos problemas no los puede resolver el hombre. Y es más, esos 3 problemas producen todos los problemas de la vida del hombre. Todos los problemas de la vida se tratan de esos 3 problemas esenciales. Pero ¿qué pasa cuando viene el Cristo? Como el verdadero rey, Él destruye a Satanás. Como el verdadero sacerdote, Él elimina el pecado. Y como verdadero profeta, Él nos abre el camino para estar con Dios. Entonces se resuelve estos 3 problemas, y todos los problemas que vienen por consecuencia de esto están resueltos. Jesús dijo sobre la cruz, antes de entregar al Espíritu, sus últimas palabras, Juan 19:30, Él dijo: consumado es. Gracias, Señor. Yo ya he terminado. ¿Y qué es lo que Él ha terminado? Él ha terminado con el problema de la humanidad. Él ha terminado con el problema esencial del hombre. Y todos los problemas del hombre son resueltos. ¿Por qué? Porque Él es el que se encarga de esta obra, siendo el Cristo prometido en la antigüedad. Jesús es el Cristo. Y eso es lo que esto significa. Significa que Él ha resuelto todos los problemas de la humanidad. El problema fundamental y todo eso que eso conlleva fue solucionado sobre la cruz y la resurrección. Y eso es lo que proclamaban los miembros de la iglesia primitiva. Eso era la fe de la iglesia primitiva. Esto era el mensaje de la iglesia primitiva y el núcleo de toda la Biblia. El núcleo o el punto central de la carta que Dios nos da para nuestras vidas es que Jesús es el Cristo. Pero hoy en día, ¿cómo le hemos conocido? ¿Cómo nosotros le hemos visto? Es aquí el dilema. Si me acompañan a Mateo 16, aquí nosotros vemos una parte sumamente importante. Hemos ya explicado cuál era el mensaje de la Biblia, el mensaje de la iglesia primitiva, el mensaje de Pedro, Pablo, de todos ellos. Y hemos visto qué es lo que significa que Jesús es el Cristo. Jesús es su nombre y Cristo es su oficio. Él, como el Cristo, vino a resolver todos los problemas de la vida. Y eso es lo que Él venía a hacer. Pero nosotros incluso vemos en el tiempo de Jesús qué es lo que ocurría. Mateo 16, del versículo 13 al 20. Vamos a verlo. Mateo 16, del 13 al 20 nos dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces aquí nosotros vemos que Jesús, ya estando en un tiempo de la parte postrera de su ministerio público, Él trae a los discípulos aquí a Cesarea de Filipo y les pregunta: ¿quién dice las personas que soy yo? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aquí nosotros vemos la respuesta de los discípulos. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Qué extraño, ¿verdad? ¿Cómo pueden responder eso de Jesús? Pero yo quiero que nosotros pensemos un poco en esto. Decían que Jesús era como Juan el Bautista. ¿Y quién era Juan el Bautista? Era un hombre que venía a preparar la venida del Señor. Era un hombre que iba proclamando que el Señor iba a venir, que Cristo iba a venir. Él fue el último de los profetas que hizo esto antes de la venida de Cristo. Pero ¿cómo lo veía la gente? Juan el Bautista, aunque hizo esta obra, la gente lo percibía como un hombre de justicia. ¿Se acuerdan de la predicación de Juan el Bautista, verdad? Que el que tenga 2 abrigos, que le dé uno al que no tiene. Que si uno es soldado, que no extorsione al pueblo. Y él habló de muchas cosas que hoy podríamos decir que son justicia. Incluso su muerte, ¿por qué fue? Porque él criticó al rey Herodes por estar con la mujer de su hermano. Entonces él estaba hablando de una justicia y él fue decapitado por eso. Y vemos que la gente percibía a Juan el Bautista de esta manera. Y vemos que también a Jesús lo percibían de esta manera.
como alguien que hablaba de legalismo, como alguien que hablaba de justicia. Y claro, la justicia es algo bueno, el comportarse bien y éticamente es algo bueno, pero hoy incluso la iglesia está contestando así. Gloria a Jesús. Muchas iglesias hoy están diciendo, este Jesús que ha venido es como Juan el Bautista, es alguien que viene a darme reglas, es alguien que viene a volcar la sociedad corrupta y es alguien que viene a cambiar todas las reglas. Eso es lo que reconoce la sociedad hoy de Jesús. Pero Jesús no fue a la cruz por eso. Otros dicen que es como Elías. ¿Y Elías quién era? Ustedes saben bien, un profeta de poder, un profeta de fuego, un profeta que cuando él oraba entonces llovía y no llovía, un profeta que resucitó a este hijo de la viuda de Sarepta, este profeta que realmente venció a muchos profetas falsos, él solo. Un profeta de poder, esto percibía a la gente. Y miraban a Jesús hacer lo mismo. Miraban a Jesús con las señales, miraban a Jesús con los milagros, miraban a Jesús con todo tipo de sobrenaturalidades y decían, él debe de ser como Elías. Y hoy la iglesia también está así. Vienen a la iglesia y ellos quieren recibir un poder, quieren recibir un don, quieren una sobrenaturalidad, quieren caerse, quieren una presencia. Y piensan que Jesús se trata de eso. Santo Jehová. Y Jesús no cargó la cruz por eso. Otros decían que él era como Jeremías. ¿Y Jeremías quién era? El profeta de lágrimas, el profeta llorón, el profeta que lloraba por su pueblo, el profeta que realmente velaba por muchas personas que estaban destituidas, muchas personas que estaban caídas. Y hoy la iglesia también cree eso de Jesús, que Jesús vino a compadecerse de los pobres, que si yo tengo un abrigo yo se lo tengo que dar al pobre, que les tengo que alimentar, que tengo que hacer el servicio social, que tengo que ser caritativo, que tengo que ser filantrópico. Pero Jesús no vino a cargar la cruz por eso. Amén, gloria a Jesús. Otros dicen, eres como alguno de los profetas. Uno de los profetas. Uno mucho de tantos. Alguno de tantas religiones. Sí, todos creemos en un Dios y todas las religiones nos llevan a Él. ¡Qué bueno! Jesús como uno de los profetas. Y Jesús no respondió a ninguno de esos. Sin embargo preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Vosotros mis discípulos que me han seguido 3 años y medio. Vosotros mis discípulos que habéis comido conmigo. Vosotros mis discípulos que habéis dormido conmigo. Vosotros los que decís que sois mis discípulos. Aleluya. Vosotros que os llamáis cristianos. Gloria a Dios. ¿Quién decís que soy yo? Y aquí vemos que solo uno responde. Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios, aleluya. Y nosotros vemos la confesión aquí de Jesús también, que se sorprendía. Jesús, cuando nosotros vemos ese texto, vemos que no era una emoción simple, no era una respuesta mecánica la que él estaba dando. Él estaba diciendo verdaderamente lo que él quería dar a conocer durante todo ese tiempo, todas las señales que él había hecho, todas las cosas que él había enseñado a sus discípulos. Al fin alguien se dio cuenta, yo soy el Cristo. Y entonces él está diciendo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, amén, gloria a Dios, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Esto no lo supiste porque eres inteligente. No lo supiste porque lo aprendiste en el seminario. No porque fuiste a la iglesia 20 años, esto lo supiste. No es esto, sino que mi Padre te lo reveló. Te reveló qué cosa, que yo soy el Cristo, decía él. Y entonces él empieza a dar todas las bendiciones y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A Pedro le había dicho, sobre esta confesión que tú has dado, sobre esto que tú dijiste, sobre esta fe que tú me mostraste, sobre esto yo voy a edificar la iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer sobre ella. ¿Cómo está la iglesia hoy? Santo. ¿Cómo está la iglesia hoy? Por lo menos aquí en Filadelfia. ¿Cómo está? ¿Está siendo vencida o está venciendo a las puertas del Hades? Nosotros nos damos cuenta que en el mundo el patrón es el mismo. Estamos siendo vencidos, estamos siendo derribados. Y la iglesia ahora es un lugar en donde Satanás se pasea. Los creyentes no tienen fuerzas, los creyentes están hambrientos y no hayan gracia de Dios y quieren hacer la voluntad de Dios, quieren buscar a Dios, pero no hayan cómo. Y escuchan muchos videos y escuchan a muchos pastores y hacen todo tipo de cosas. Y los pastores igual están pensando, ¿qué es lo que yo voy a predicar? ¿Qué mensaje hoy yo voy a fabricar? ¿Qué es lo que yo le tengo que dar a la iglesia? ¿Cuál es tu plan, Dios? Yo quiero hacer tu voluntad, pero no sé cuál es tu plan. Y entonces estamos siendo vencidos por las puertas del Hades. Santo, santo, santo. Una de dos. O estamos edificados sobre algo diferente, no algo que Jesús dijo. O no somos iglesia.
Amén. Gloria a Dios. Porque la iglesia que Jesús prometió es la que está edificada sobre la confesión de fe que Jesús es el Cristo y las puertas del Hades no prevalecen sobre ella. Y aquí nos dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares a la tierra será atado a los cielos, y todo lo que desatares a la tierra será desatado en los cielos. Y entonces le dio una gran autoridad, una gran potestad a los creyentes, aquellos que creen que Jesús es el Cristo, que tienen esto por revelación del Padre, les dio la potestad de que todo el cielo verdaderamente se mueve cuando ellos se mueven. Y los creyentes hoy, ¿cómo estamos? Les recuerdo, no estoy en ánimo de criticar, pero ¿cómo estamos? Hemos visto ahora todo este mensaje. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo? Hemos visto cuál es el centro de la Biblia. Hemos visto qué es lo que predicaban todos los apóstoles. Hemos visto todo esto y qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy. ¿Cómo estamos nosotros direccionándonos hoy? Realmente vemos a tantas iglesias creyendo en Jesús como si fuera Juan el Bautista, o como si fuera Elías, o como si fuera Jeremías, o como si fuera alguno de los profetas, y preferimos más la prosperidad que a Cristo, preferimos más la sobrenaturalidad que a Cristo, y preferimos más filosofar y hablar de todo tipo de otras cosas, y de psicología, y de hablar de la paz, y de hablar de las cosas, y le decimos al pueblo paz, paz, y no hay paz. ¿Por qué? Porque no hemos estado hablando de Cristo. Realmente esto es algo que se recibe por revelación. Les quiero decir que conocer a Jesús como el Cristo es la revelación más grande de la Biblia. Amén. No es algo elemental, no es algo básico. Cristo es todo. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin. Él es de pasta a pasta el tema de toda la Biblia, pero nosotros no hemos visto esto. Por eso la iglesia cae. Porque no está edificada sobre la roca que Jesús es el Cristo. Por eso los pastores se sienten débiles. Porque no estamos edificados sobre la roca que Jesús es el Cristo. Por eso los creyentes se sienten débiles. ¿Por qué? Porque aprendemos todo tipo de cosas. Que yo tengo que diezmar, que tengo que ayunar, que tengo que hacer esto, que tengo lo otro, que tengo que ir a la iglesia todos los días de mi vida. Pero no estamos edificados sobre la roca. ¡Aleluya! Cristianos hoy que no conocen a Cristo. ¿Seremos uno de esos? Santo. Hay que examinarnos y realmente regresar a la verdad. Jeremías 6 nos dice que regresemos a las sendas antiguas. Nos dice que nosotros nos paremos en nuestro camino. Que nosotros en este momento de pérdida, en este momento de confusión, nosotros nos paremos en el camino. Párate y pregunta: ¿cuál es la senda antigua? ¿Cuál es la senda buena? ¿Cuál es la senda de justicia? Y sigue ella. Mas ustedes dijeron: no queremos. Aleluya. Escuche la trompeta que yo les mando, decía Dios. Yo estoy mandando atalayas, yo estoy mandando personas para que soplen con la trompeta. ¿Y a dónde se tiene que dirigir? ¿Cuál es mi voluntad? Pero no iremos, decía el pueblo de Israel. Esto es el problema de todo el mundo. Creemos que tenemos el evangelio. Creemos que nos estamos aferrando a lo verdadero. Creemos que nosotros estamos yendo a lo correcto, pero así como decía Pablo en Gálatas, un evangelio diferente. Aleluya. En 2 de Corintios él decía: otro espíritu, otro Jesús, otro evangelio que hemos estado viniendo siguiendo. ¿Por qué la iglesia cae? ¿Por qué la iglesia es incapaz de cumplir la gran comisión? Porque este misterio nos es vedado. ¿Cuál es el ataque de Satanás más grande? Si me acompañan a 2 de Corintios 4, por favor. El objetivo de Satanás: robar, sí, hurtar, matar y destruir, sí, pero ¿de qué forma él lo hace? No es diferente a lo que hace él en el huerto. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El ataque de Satanás es uno. No es darle una enfermedad. No es que ustedes caigan económicamente. No es que causarles un poco de incomodidad en sus vidas. Perdón, Satanás no se interesa en esos juegos. El ataque de Satanás, ¿cuál es? Y al igual que Eva, para que ella perdiese el pacto de Dios, hoy con nosotros hace lo mismo, para que no nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Eso es lo que Satanás está haciendo hoy. Ese es el ataque que ha hecho con la iglesia. Y hasta ese punto ha tenido victoria. Realmente hoy nosotros tenemos que despertar a esta verdad. Jesús es el Cristo. Él ha consumado todos los problemas. Y nosotros, cuando creemos en esta verdad, nosotros vivimos como nuevas criaturas.
¿Qué pasa hoy con los... Ustedes escuchen las oraciones que nosotros hacemos incluso, o las alabanzas que nosotros damos. Cuando oramos, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos que nuestra familia sea protegida, que tengamos bonanza económica, que tengamos salud, que tengamos esto, que tengamos lo otro. Y usted va a la iglesia católica y ¿qué escucha? Que mi familia sea protegida, que tengamos bonanza económica, que mis hijos estén bien y esto, lo otro. Y usted va a cualquier otro lugar, ahí va a la mezquita si quiere y escucha lo mismo. Estamos creyendo de una forma errónea. Santo, aleluya. Jesús, el Cristo, dijo: consumado es. El salmista confesaba: sí, Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Pero ¿cómo hoy creemos? ¿Cómo hoy estamos adorando a Dios? ¿Cómo hoy nosotros estamos elevando nuestra oración? Creemos que necesitamos algo más. Aleluya. Creemos que necesitamos otra respuesta. Creemos que falta algo con Cristo, que Cristo y su cruz y su resurrección no fueron suficientes. Y por eso oramos así, como si fuéramos idólatras. Perdón, pero los idólatras oran así porque, ¿por qué? No porque les guste la estatua o no porque les guste la figura. Es porque ellos creen que si ellos adoran y oran a este Dios, que ellos van a tener algún beneficio. Y los cristianos hoy, por no conocer qué significa que Jesús es el Cristo, por no creer por revelación este evangelio de la Biblia, también. Hoy este es nuestro estado. Pero ¿qué pasa si creemos? ¿Qué pasa si verdaderamente esta verdad no es revelada? ¿Qué pasa si verdaderamente esto explota en nuestro corazón? Así como a Pedro le había sido revelado, ¿qué pasa si a nosotros nos es revelado? Segunda de Corintios 5, es un capítulo después del que habíamos visto. Segunda de Corintios 5, versículo 15 en adelante. Nos dice: y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén, gloria a Curioso, ¿para qué murió él? Para que yo ya no viva por mí mismo, ya no vivo por mi familia, ya no vivo por mis intereses, ya no vivo por mí mismo, ya no vivo por mis ideas, ya no vivo por mis sueños, ya no vivo por lo que yo quería. Ahora estoy muerto y yo vivo por Él. Amén. Versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya nadie conocemos según los estándares o los criterios de la carne. Y aun si a Cristo lo habíamos visto así, aun si creíamos en Cristo como si fuera un milagrero o un dispensador de bendiciones, ya no lo conocemos así. Santo, aleluya. Ahora creemos en Jesús como a Cristo, como aquel que ha consumado con todos los problemas de la vida, y que por estar consumando con todos los problemas de la vida, todo lo demás ya está resuelto. No quiere decir que de repente me vayan a llover $1 millón. No quiere decir que de repente yo vaya a sanar una enfermedad. Quiere decir que cuando yo realmente creo que Jesús es el Cristo, el problema de Satanás de mi vida se resuelve. Que el problema del pecado se resuelve. Que mi separación con Dios se resuelve. Y si yo ya estoy con Dios, ¿qué es problema? Antes, si yo no estaba con Dios, no tener dinero era problema. No tener una enfermedad era problema. Incluso tener dinero o no tener una enfermedad era problema si no estaba con Dios. Pero ahora que estoy con Dios, no tener dinero no es un problema. Estar enfermo no es un problema. Tener algún problema tampoco es problema. Pero ¿cuándo? Cuando yo creo que Jesús es el Cristo, y entonces yo ya no vivo por mí, yo ya no vivo para resolver mis problemas. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida vivía para resolver mis problemas, vivía para resolver todas mis cosas, y por eso nunca me daba tiempo de vivir por el Señor. Pero ahora que creo que verdaderamente Jesús es de Cristo, ya mi vida es para Él. Y ya no lo conozco de la manera carnal. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Verdaderamente esto es lo que nos es dado a nosotros. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gracias, Señor. ¿Por qué la iglesia está en esta tierra? ¿Por qué la iglesia existe en esta tierra? ¿Por qué cuando somos salvos, por qué no nos vamos al cielo de una vez? Es una pregunta hipotética que yo me he hecho. ¿Por qué Dios me deja en esta tierra? ¿Por qué Dios me deja aquí para que vea todo esto de sufrimiento? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces, pero cuando yo conocí este evangelio que Jesús es el Cristo, instintivamente supe por qué. Gracias, Señor. Porque la labor de la iglesia en esta tierra es hacer el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es el mensaje que puede reconciliar?
Ven a la iglesia y tendrás prosperidad. Ven a la iglesia, corre por tu milagro. Ven y yo te ayudo porque eres pobre. Ven, hagamos obra social. Ven, cambiemos la sociedad. Ese mensaje no es el que hace reconciliación con Dios y el hombre. Lo único que puede reconciliarnos con Dios es el Cristo. Amén. Él resolvió a Satanás, Él resolvió el pecado, Él resolvió la separación con Dios y todos los problemas que esto conlleva. Como el verdadero rey, como el verdadero sacerdote, como el verdadero profeta, Él cumple la obra de Cristo perfectamente. Y esto es el Evangelio. Esto es lo que la Biblia predica. Esto es el núcleo de la Biblia. Con este versículo quiero terminar. Primera de Juan, por favor, capítulo 5. Te alabamos a Dios, aleluya. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Quién puede nacer de Dios? En otras palabras, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién puede entrar en el reino de los cielos? ¿Quién puede encontrarse con Dios? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Es algo muy curioso que muchas veces nosotros decimos creer en algo que no sabemos. Clamamos Jesús, clamamos Cristo, Jesucristo, pero si no sabemos el significado, son palabras vacías, Santo, aleluya. palabras sin entendimiento. Y entonces nuestra fe también es vacía. Pero hoy yo verdaderamente oro porque esta fe nos haya sido revelada. También a mí cada día vez más, para creer que Jesús es el Cristo. Y creyendo que Jesús es el Cristo, yo puedo confesarlo. Y esa confesión verdaderamente es válida. Cuando yo sé qué significa y cuando yo creo y cuando me he revelado que Jesús es el Cristo. Y así yo me puedo encargar del ministerio de la reconciliación. Y así yo puedo hacer la obra que verdaderamente Dios nos ha encomendado. La evangelización del mundo. Porque ¿cuál es el anhelo de Dios? Él dice que Él está esperando por nosotros para que todos procedan al arrepentimiento. Y esto lo da la iglesia. Esta es una palabra para la iglesia. Arrepentirnos, volver a las sendas antiguas, volvernos al núcleo de la Biblia y realmente saber que con este evangelio se puede salvar al mundo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria a Dios. Dios Padre, te agradecemos porque en este tiempo, Señor, tú has permitido que se comparta tu palabra. Señor, déjanos creer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, por revelación, Señor. Señor, en este momento estamos aquí en Filadelfia, Señor, estamos orando por la salvación de todo Estados Unidos, Señor, empezando desde este lugar, desde Filadelfia. Señor, permite que en este momento se puedan despertar aquellas personas que tú has tenido preparadas para salvar a este lugar, Señor. Señor, sabemos que nosotros no podemos, pero si es con tu revelación, Señor, que si es con tu Espíritu Santo, Señor, la iglesia se puede levantar, que puede dejar de ser una iglesia que está tranquila, Señor, y puede verdaderamente predicar este evangelio, así como la iglesia primitiva que arriesgaba su vida, Señor, por este evangelio, Señor, puede empezar a salvar a Estados Unidos, Señor. Señor, danos esta revelación, Señor, danos esta revelación, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, Señor. Señor, permite que esta gracia sea dada sobre cada uno de los participantes aquí y que verdaderamente esto pueda ser el inicio de la salvación de toda Filadelfia, Estados Unidos, toda América y todo el mundo, para que cuando este evangelio del reino sea dado como testimonio a todas las naciones, entonces venga el fin y te podamos ver, Señor. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén. Gloria a Dios.